El hombre continuamente está pensando en hacer vida y lo hace a nivel mundial. Sin embargo, no pierde lo local. Pues amigos, hay una ciencia, la geopolítica, que es como el método de trabajo de recoger todas las aspiraciones que tiene el hombre para vivir, para mejorar la vida. Geopolítica con una gran influencia de la economía. Pero no podemos olvidar la geografía, los conflictos internacionales, las relaciones internacionales, no podemos olvidar la historia tampoco. ¿Qué ocurre? Pues que todo se va realizando a nivel de tierra, a nivel de globo terráqueo. Dicen por ahí que vivimos en una aldea global, luego todo influye en todo. Pues bien, con esta idea nos parece que vivir es muy problemático y conflictivo, porque el hombre está continuamente reinventando la vida. Por ese motivo aparece la ciencia, y en este caso la ciencia geopolítica. Huella de nuestro tiempo recoge todas estas, diríamos, inquietudes que ocurren en nuestra sociedad y en el mundo para ofrecerles este título: Hacia una nueva geopolítica económica mundial. Hacia una nueva geopolítica económica mundial. El título excesivamente largo, pero todo se concreta en una cosa: cómo la economía está influyendo en la vida del mundo entero. El tema muy atractivo. Por ese motivo tenemos, como siempre, al estudioso investigador especialista en el tema, don José Manuel Saiz Álvarez, que yo podría decir es un asiduo al programa Huellas de nuestro tiempo. Le agradecemos que, a pesar de los problemas de la carretera, esté con nosotros. Y José Manuel, muy bienvenido al programa. Y además, cuando llegan ciertas fechas, no puede faltar a venir a Toledo a Huellas de nuestro tiempo. Por ese motivo te reclamamos, venimos y te agradecemos. Muchísimas gracias, Andrés. Para mí siempre es un gran placer estar en la Radiotelevisión Diocesana de Toledo dentro del programa Huellas de nuestro tiempo, en estas fechas ya cercanas a la Navidad, para hablar en este año de este tema tan importante, ¿no?, que nos afecta a todos. Muy bien. Pues vamos a iniciar el tema, pero antes yo quiero decir a nuestros telespectadores quién es don José Manuel Saiz Álvarez. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Pero es un profesor, un catedrático inquieto. No para en España. Sí. Él está en Ecuador, en Honduras. Ha sido catedrático en Honduras, ha sido catedrático en el Ecuador, ha sido catedrático en diversas universidades, en variadas universidades de México. Pertenece a la Academia de Ciencias de México, también a la Academia de Ciencias del Mar, catedrático en numerosas universidades de España, de México fundamentalmente y de Sudamérica. Porque él me comenta en muchas ocasiones: soy profesor de aquellos países que tienen necesidad de ayuda.
Honduras, Brasil, Chile, México, Ecuador, luego Colombia. Y es una idea que ennoblece. A la mayoría de los profesores les mueve esa idea de transmitir. Y sobre todo ennoblece porque quien desea educar es porque lleva dentro el espíritu de entrega. Exacto. Y además, para ser catedrático, profesor, hay que ser humilde, hay que saber compartir con los demás. Y realmente siempre, si tú te mueves en el mundo educativo, es por vocación pura y dura. No te mueves por dinero. Si vas por dinero, pues tú puedes ir a una gran multinacional en donde solamente vas por objetivos y puedes ganar mucho dinero, pero pierdes en muchas ocasiones calidad de vida y pierdes también valores. Hay determinadas profesiones en esta vida que funcionan por valores. Por ejemplo, un médico también funciona por valores. Igual pasa con la docencia. Por eso es tan importante siempre ayudar a los demás. Además, ahora, por ejemplo, estoy estudiando teología también, es mi tercera carrera. Y a ver cuando estoy ya en cuarto de carrera y luego haré el máster y luego el doctorado. Así que en un futuro esa parte religiosa también es importante. Una parte que está muy olvidada en estos días, pero que complementa al ser humano y te da muchas respuestas a preguntas que uno tiene. Pues vamos con una pregunta para buscar la respuesta de la geopolítica. ¿Por qué geopolítica en estos momentos? Porque ahora se está produciendo un cambio, realmente, un cambio de poder. Por un lado, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sentó las bases para lograr la primacía mundial y lo consiguió. Por eso creó el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial, y puso todas sus reglas en el mundo. Y a partir de ahí fue creciendo el planeta, pero también Estados Unidos de forma al unísono. Estábamos en un ciclo Kondratiev y seguimos en él, pero el cuarto ciclo Kondratiev, que dura 50 años, desde 1945 hasta el año 2000 estaba en crecimiento. Por eso Estados Unidos tiraba de la economía mundial y el dólar tenía un mayor protagonismo. Pero ¿qué está pasando ahora? Ahora con la nueva geopolítica, ahora es China quien está tomando ese rol. Y ahora está tirando de la economía mundial y está cambiando el mundo realmente. Sí. Entonces, José Manuel, ¿qué es geopolítica? Geopolítica es el conjunto de actividad, actividad económica, de relaciones diplomáticas que llevan a una economía a ser líder a nivel mundial. ¿Cómo influye en todo el planeta? Es decir, la economía influye en el planeta y en cada uno de los, diríamos, de los países, ¿no? Sí, porque además se distingue dentro de la economía entre la macroeconomía, que es a nivel global, y la microeconomía, que es a nivel empresarial e incluso en economía familiar. Por eso, al final, todo está sustentado en la economía. En la economía viene además del griego oikos, casa, nomos, administración. Es cómo administrar una casa. Y ya desde el siglo VI a.C., con Jenofonte, ya empezó la economía. No con Adam Smith, como se dice en todas las universidades, por influencia anglosajona, sino por Jenofonte, un griego en el siglo VI a.C. Geopolítica, economía, pero todo eso tiene una repercusión en la vida. Hoy ya no hablamos de continentes, hablamos realmente de toda la Tierra. Sí. Pero todos los continentes van teniendo una serie de implicaciones, ¿no? En cada uno de ellos destaca algo. ¿Quiénes son los países que van destacando y cómo algunos influyen también en otros? Es que hoy en día, más que de países, ya los países han quedado atrás, igual que las regiones. Ahora ya se habla de grupos, ya se habla de agrupaciones regionales. Por ejemplo, ya es la Unión Europea en la que influye, no tanto España, no tanto Madrid o Cataluña, sino que ya es a nivel global, totalmente todo, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es que ya se están agrupando los países en los cuales ahí se ve cuáles son las principales agrupaciones mundiales. Por un lado tenemos Mercosur, que es un mercado común en Sudamérica en el cual tiene muy poco impacto. ¿Por qué? Porque lo han hecho al revés.
han ido de la política, solamente se han quedado en la política y quieren hacer economía, pero ese no es el camino. La población tiene que ver el resultado en el bolsillo. Por lo tanto, si tú quieres tener un proceso de integración que tenga éxito, primero tiene que haber economía y luego ya viene la unión política. Por eso hay 5 fases de integración en los países, en los cuales ahora en la Unión Europea estamos en la 5ª fase de integración, estamos en la unión política de Europa, aunque no se dice, pero ya hemos cubierto las 4 anteriores que son económicas y a partir de ahí ya viene la unión política con una capital europea, que veremos si es Bruselas o Estrasburgo, y tenemos ya todos en el pasaporte Unión Europea, España, ya somos ciudadanos europeos además de ciudadanos españoles y tenemos ya cada vez una mayor integración. Es decir, que la integración empieza de abajo, sí, empieza de la economía, diríamos, individual o muy particularista, muy particular, hasta llegar a la macro, esa constitución política. Sí. Pero no a la inversa. No a la inversa. Se intentó hacer antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, se intentó hacer, pero fracasó. Se hizo con el proyecto Paneuropa, en los cuales grandes políticos de entonces, Aristide Briand en Francia, Konrad Adenauer en Alemania, incluso estaba también Miguel de Unamuno en España, diciendo lo bueno que sería unirnos todos políticamente para evitar una guerra. Ya habíamos pasado la Primera Guerra Mundial, estábamos en el periodo de entreguerras y era todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, pero luego no se hacía. La población no veía resultados en el bolsillo. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se diluyó. Cuando entró Hitler en el 33 en el poder, ya empezó el proteccionismo comercial y ya se diluyó completamente, ¿no? Por eso después de la Segunda Guerra Mundial se hizo al revés. Un economista, Bela Balassa, dijo que había que hacerlo en 5 fases. La primera, Tratado de Libre Comercio. Por eso con el Tratado de Libre Comercio quitas aranceles, que son impuestos sobre importaciones, y a partir de ahí, una vez que lo has quitado, ya el mercado es más grande. Pero ¿qué ocurre? Favoreces a las economías grandes. Por eso el tratado que ha firmado Estados Unidos con México y Canadá favorece a Estados Unidos únicamente, realmente favorece a las empresas estadounidenses. Por eso lo quiso hacer Trump y lo modificó, porque tenía déficit comercial con México, porque las empresas estadounidenses se habían ido a México a producir en la industria maquiladora. Y esta industria maquiladora, que era la industria de ensamblaje, sobre todo en automóviles, veían los trabajadores estadounidenses que se quedaban sin trabajo, porque se lo estaban haciendo el ensamblaje de los coches los mexicanos. Y a partir de ahí, pues ya quiso Trump cambiar todo, lo cambió, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México para favorecer a Estados Unidos, pero se queda ahí. Estados Unidos solamente piensa en Tratado de Libre Comercio. No va a la segunda, que es Unión Aduanera. Ahora Suiza y Liechtenstein, por ejemplo, es Unión Aduanera. No va al tercero, que es el Mercado Común. Y no va a la Unión Económica y Monetaria, con libre circulación de personas, de mercancías, de capital, con una moneda única. Por eso siempre que cuando estoy en América les digo, tenéis que tener moneda única latinoamericana. La tenéis que tener porque si no, tenéis dolarización en algunos países, en El Salvador, en el Ecuador, en Panamá, están dolarizados, pero siempre es beneficio de Estados Unidos, no beneficio de América Latina. Os ve como un mercado Estados Unidos y os tenéis que desarrollar desde dentro, vosotros mismos, uniendo ciudades con ejes de crecimiento, no con polos, solamente la ciudad, sino uniendo ciudades, como hemos hecho en Europa. En Europa por eso tenemos las autopistas gratuitas, era obligatorio hacer autopista entre las capitales de los países. Por eso te puedes ir hasta Lisboa en autopista y hasta París en autopista y en todas las capitales. El modelo europeo es un modelo para América Latina, son países hermanos. Y se tiene que quitar la influencia de Estados Unidos. Esto lo puedo decir en España. Sí, sí. Lo puedo decir en España abiertamente. En Estados Unidos, cuando he estado allá, pues he tenido más precaución a la hora de comentarlo. Pero en México, ¿no? En México no, en México se lo he dicho. Pero tiene mucha influencia de Estados Unidos, sí, sobre todo en el norte. Y en el América del Sur, la influencia también es grande. Es menor. Sí. Cuanto más te vas alejando, es menor. Es más, incluso es curioso porque está cambiando hasta el idioma. Y a la hora de escribir, por ejemplo, el 2,4
En España y en muchos países de América Latina ponemos 2,4, pero en el norte de México, por ejemplo, y en México en general, 2,4, igual que en inglés. Y igual pasa pues con los miles, ¿no? 1000 lo separan con coma en vez de separarlo por puntos. Y cuanto más al norte de México, que estuve viviendo allí 4 años, te van mezclando algunas palabras en inglés y luego hacían presentaciones, por ejemplo, conmigo, y no se sabía la palabra en español, se la sabían en inglés. Y entonces se quedaban como cortados cuando les decía, bueno, ¿qué significa esa palabra? Yo lo sabía, pero bueno, era para ver, y no lo sabían en español. La tenían tan interiorizada en inglés que por influencia de Estados Unidos. Lo que pasa es que en México está dividido el corazón de México. La mitad de México está en Estados Unidos, territorialmente. Todo lo que es Nevada, por eso vienen los nombres en español, Nevada, Colorado, California, Texas, Nuevo México, parte de Wyoming, todo eso era México. Lo que pasa es que lo perdieron en una guerra. A partir de ahí, con la pérdida, pues tienen ese sentimiento encontrado, ¿no? Por eso los mexicanos cuando van a emigrar, sobre todo eligen esos estados. Y hay ciudades allá en Estados Unidos que solamente hablan español. Y eso, en fin, como que a los WASP, a los White Anglo-Saxon Protestant, eso que estás diciendo, economía hace la política, no la política hacia la economía. Exacto. O sea que es una idea fundamental para entender lo que estás explicando. Entonces aparecen, ya vemos en América, un foco. Pero ¿qué ocurre con Europa, África y Asia? Pues ¿qué focos? Lo que está pasando ahora es muy curioso. Es algo curioso que Estados Unidos lo está viendo venir y no puede hacer nada en contra. Y es que China está entrando, sobre todo en África. Hay un banco que se llama el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, fundado por los chinos, pero está Europa detrás. O sea, las vicepresidencias primeras fueron europeas, ahora ya se comparten también con más países. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico lo están viendo, hay socios regionales y no regionales. En el fondo es como si fuese el Banco Mundial, liderado por Estados Unidos, pero en este caso es liderado por China, este Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, y luego está el Banco Asiático de Desarrollo liderado por Japón. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que es como un contrapeso a nivel mundial. ¿Qué hacen ellos? No dan préstamos, lo que hacen es construir. Al construir infraestructuras, a partir de ahí ponen en marcha las empresas locales africanas y eso lleva a un crecimiento armónico del territorio. Por eso África, el desarrollo de África es el futuro, digamos, de China. China primero se fue hacia el Pacífico y ahora está volteando hacia África. Y en África pues va a ser lo que antes hacía en India, ahora lo va a hacer Kenia, por ejemplo. Y un paréntesis que a mí me parece importante que nos aclares. Estamos viendo, hablando de países, China, Japón, Estados Unidos, pero no hay un subsuelo, yo diría, en esa geopolítica, empresas, Fondo Monetario, nunca se habla, ¿verdad? No. Al ciudadano no le llega todo eso. No, pero hay, por ejemplo, multinacionales. Bancos, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversión. Sí. Cuando escuchamos esas noticias, yo me quedo así un poco diciendo, Banco Europeo de Inversión. Tendrá que invertir, claro. Sí, igual que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD, y el Fondo Monetario Internacional. También, el grupo también, todo entero, invierten, pero luego hacen en colaboración público-privada en muchas ocasiones. Porque es tan grandes los procesos de inversión que tienen que también la banca privada participar en ellos. Por eso hoy en día, en el fondo, aunque no se diga, hay muchas multinacionales que tienen más poder que muchos países. El volumen de factura, no voy a decir nombres por fin, pero hay multinacionales españolas muy grandes que tienen en su volumen de facturación, tienen más PIB que muchos países. Por lo tanto, el hecho que vayan estas multinacionales
a esos países a invertir también, es como que ya prácticamente dominan la economía. Y eso pues a los accionistas de estas multinacionales les da mucha alegría porque aumenta el valor de las acciones. Es que estamos viendo, José Manuel, no sé, países como en Arabia Saudí, todos los países que hay ahí, Dubái, ¿no? Equipo de fútbol X, propietario Dubái. Sí. Equipo de fútbol. Nos reclama la atención. Es decir, me hace pensar que el equipo de fútbol no es solamente deportivo, sino que es negocio. Sí, al final te haces como muy empresario. Un empresario es una persona muy especial, en el fondo. Conocemos sobre todo y tenemos más contacto con los empresarios pequeños, ¿no? Pero cuando hay los grandes empresarios, al final, lo que hacen es diversificar sus oportunidades de inversión. Y al final no saben cuánto ganan, porque tienen tantos volumen de ingreso y tantas vías de ingreso que ya se les escapa un poquito el control, ¿no? Y ellos ya no se mueven por dinero, realmente, se mueven por prestigio. Y por estar dentro de la lista Forbes en los primeros puestos, a lo mejor, en algún caso, pero sobre todo es la imagen, el prestigio. Y luego entran en una segunda fase. Y la segunda fase es ayudar a los demás. Tengo buenos amigos que han hecho grandes donaciones a fundaciones. Incluso un gran amigo mío hizo una donación al Museo del Prado y se la aceptó el Museo del Prado. Sí, sí. Rudolf. Es decir, la fundación debe tener ese objetivo fundamental. Exacto. Y entonces llega un momento que el dinero ya no te llena. Ya lo que te llena es cambiar la sociedad, ayudar a los demás. Es el cambio social. El cambio social es muchas veces lo más importante, ¿no? Pero yo pensando, porque leo la prensa, pensando en la prensa, esa idea, que es una idea maravillosa, me cuesta interpretar en lo que nos transmiten de esas empresas. Porque un título muy llamativo, José Manuel, el banco X, no puedo decir nombre porque no me lo sé tampoco, el banco X ha tenido al final del año un beneficio de, y pone no sé cuántos millones, pero miles, 5.000 millones. Y yo me quedo, y ya está la noticia, pero no me hablan que el banco tiene fundaciones o que el banco tiene donaciones. Sí. ¿Pero por qué? Porque esa es la noticia que vende, la que más impacta. Pero cuando ya luego te metes dentro de estas grandes organizaciones, te das cuenta que hay mucho más, hay una parte social muy importante en todas ellas. En otras lo tienen como un fin propio y en otras lo hacen, digamos, de forma altruista, voluntariamente, ¿no? Pero muchas tienen museos, tienen donaciones, tienen de todo. Por eso es muy importante el sector privado. Soy un firme defensor del sector privado en colaboración con el sector público. Los extremos son malos. Cuando es todo público, es una economía centralizada, es una economía del socialismo real, se llamaba, ¿no?, en su momento, ¿no?, y se sigue llamando ahora. Y eso es negativo. Una economía totalmente capitalista, 100% Estado, que, bueno, existen en unas pequeñitas, también es negativo. No todo es privado. Tiene que haber una combinación de ambas y una colaboración en donde no llegue, digamos, el sector privado, que vaya al sector público, y donde no llegue el sector público lo puede complementar el sector privado. Y tú has citado, y ya estamos al final de la primera parte del programa, la intervención de China en África. Sí. Pues a mí también me reclama pensar los países africanos, en general, globalmente, son los países pobres de la tierra, sí, los países pobres. Incluso, no sé, vemos focos, el Congo, que fue belga, la Guinea, el Cuerno de África. Sí. Vemos ahí países con una problemática humana muy fuerte. Pero sin embargo, llega, diríamos, el ave de rapiña y se lleva. ¿Qué se lleva?
Pues se lleva la materia prima, muchas veces, ¿no? Y es que lo que pasa es lo siguiente. Mira, me acuerdo de un buen amigo que tuve en el primer doctorado, era etíope. Era el único etíope de la clase. Acabamos el doctorado, de 50 que éramos, acabamos 4. Y él acabó el segundo y yo acabé el tercero, en el tiempo, ¿no? Él se le acababa la beca, entonces le ayudé para acabar la tesis, ¿no? Al final, con el español, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó con este amigo, ¿no? Etíope. Pues que yo me quedaba muy sorprendido porque Etíope era rico, es rico. Lo que pasa es que hay unas diferencias regionales muy grandes entre el norte, que es muy lluvioso, y el sur totalmente seco, ¿no? Y había diferencias tribales. Estaban los Tigrinya por un lado y luego estaba el resto de pueblos de Etiopía, y había guerras entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muy mala distribución y además el Estado es un Estado fallido. Por eso, pocas familias son las que se llevan todo, prácticamente. Y él quería volver a Etiopía, de hecho volvió, para cambiar esa situación. Antes de jubilarse, porque ya se jubiló hace poco, era el director de un gran banco agrícola allá, y era sobre todo para ayudar a los agricultores más pobres, ¿no? Por eso, en el fondo, en África y en América Latina, pero sobre todo en África, es un problema de educación. Hay un problema educativo muy grande, en donde se dejan un poco engañar, por así decirlo. Tú cuando te falla la educación, te conviertes en una economía de supervivencia. Y eso no puede ser. Entonces, habría que educar mucho más en África y a partir de ahí en valores sobre todo. Nos quedamos en esa idea, hacemos un descanso y seguimos. José Manuel. Amigos, estamos en el programa Huella de Nuestro Tiempo, un descanso y continuamos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy hacia una nueva economía geopolítica mundial, una geopolítica económica mundial. En la primera parte, el doctor don José Manuel Saiz Álvarez nos ha hecho un recorrido, aunque muy rápido, pero muy preciso, de cómo influye la economía en la vida política. Y no debe ser a la inversa, la política en la economía. Pues vamos a preguntarle por un tema importante. Hay unos conflictos fuertes que están influyendo en la economía, en la geopolítica y en toda la estructura, incluso podríamos decir en toda la estructura de la humanidad. Ya no hablamos de hombres, hablamos de humanidad como conjunto, ¿verdad? Mucho conflicto hay. Pero, José Manuel, tú que eres ya también teólogo, a mí me preocupa, que luego te lo insistiré, cómo el hombre, con este sentido humano, religioso, de vida, que aparece en todo el proceso histórico de la humanidad, está peleándose continuamente. Luego te lo pregunto. A continuación del conflicto. Es que me sale así. Con respecto al conflicto es muy curioso lo siguiente. Siempre cuando hay un imperio y viene el siguiente, siempre hay una guerra. Del imperio español, luego viene el imperio francés, hubo guerra. Luego entre el imperio francés y el inglés, cuando entró, también hubo guerra. En el inglés y el estadounidense, bueno, hubo la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora hay un conflicto muy grande, pero no hay guerra. No hay guerra, digamos, tradicional, sino que es una guerra comercial. Y es entre China y Estados Unidos. Los chinos tienen una forma de pensar que realmente me gusta. Y se resume en 2 palabras, Heping Hueki. Y esta
lo que están viendo aquí los telespectadores, esto es muy importante. Es muy importante y ha pasado desapercibido. Es curioso. Es tan importante como cuando Churchill, y eso que era británico, Churchill dijo el discurso europeo de Zúrich: tenemos que crear los Estados Unidos de Europa. Muy bien, pues Estados Unidos de Europa, y al final se hizo la Unión Europea y fue un británico, Churchill, que lo dijo así en un discurso, ¿no? Bueno, pues hay un discurso en 2021 de Xi Jinping y este discurso inaugura una nueva época en el mundo y ha pasado muy desapercibida. Por eso prefiero decirlo aquí en televisión para que todo el mundo lo sepa. Es la llamada rejuvenecimiento nacional. Ha empezado en 2021 y acabará en 2049. Y consideran ellos que han tenido hasta ahora prosperidad, un poquito, en comparación de lo que se avecina. Ahora es cuando se avecina el verdadero crecimiento de China. Ahora es cuando Napoleón Bonaparte decía: cuando China despierte el mundo temblará. Ahora ya es cuando viene. ¿Por qué? Porque se ha ido asentando en el mundo. ¿Qué es lo que hacen normalmente los chinos que están en todos los barrios? Aprenden el idioma local, pero no dejan el chino de lado. Y entre ellos tejen sus redes. En el fondo son redes comerciales, redes familiares, pero al final lo que hacen es negocio entre ellos y se ayudan entre ellos. ¿Qué han hecho los anglosajones? Imponer el inglés. No, tú tienes que saber inglés. Y mi idioma es el inglés. Punto, ya está. Y no aprendían otro idioma. Tú vas a Estados Unidos y, quitando los inmigrantes de origen hispano, pues ahora está el español en su vida muy fuerte en Estados Unidos por los inmigrantes, pero el típico inglés, o sea, el típico norteamericano puro, el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, no habla otro idioma, solamente el inglés. Si quieres que tú, como extranjero, tienes que hablar también inglés. Los chinos no, hablan varios idiomas. Por eso ahora ya tienen toda la red, ya lo tienen todo montado. Están haciendo el RCEP, que es un acuerdo comercial en donde hay 2.000 millones de personas, un tercio de la economía mundial. Un tercio de la economía mundial se ha unido y liderada por China, y a eso se une las rutas de la seda. Las rutas de la seda que van tanto en la marítima como las dos terrestres, a través del Transcaspio inclusive, y la polar. Por eso la línea, por ejemplo, férrea más grande del mundo es la línea entre Madrid y Tibú. Son más de 11.000 kilómetros en tren. Y lo han conseguido con tren de alta velocidad incluso. Por eso China va a ser, bueno, ya lo es desde el año 2016, en PIB, en paridad de poder de compra, la primera potencia. Aunque no se diga. Pero es así, realmente. ¿Cuál es el otro problema que tiene Estados Unidos? La deuda pública. También lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos 1,5 billones de euros de deuda pública. El 112% del PIB. Vamos, que trabajando todas las empresas y dando todo al Estado no podemos pagar la deuda. En el fondo, técnicamente estamos en quiebra soberana, aunque no se quiera decir, pero bueno, en fin, Pero bueno, también hay que decirlo, estamos sí, en deuda soberana. Sí, vamos, que no podemos pagar la deuda así tan fácilmente, lo pagarán las nuevas generaciones. Y a Estados Unidos tiene 31,5 billones de dólares de deuda. ¿Y quién se la ha comprado? Japón y China. Los tienen agarrados, por eso se llama el acantilado fiscal, Fiscal Cliff. Tienen un acantilado fiscal, están a punto de tener un gran problema, bueno, ya lo tienen, pero a punto de caerse en el acantilado. Pero justo al momento final es cuando hacen un aumento del gasto público, y a partir de ahí solucionan el problema. Estuvo a punto con Obama a 20 minutos de quebrar Estados Unidos. Lo que pasa que no se puede decir. Hay muchas cosas en el mundo ahora que están pasando y que están siendo filtradas por los medios de comunicación y no se dicen. Ya, pero si vemos el problema de Rusia, porque sí, Rusia tiene un grave problema que no se dice, y eso es un conflicto mundial que está repercutiendo en la economía. Exacto. Además, lo que le pasa, como se dice en ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, lo que le pasa es que está acordándose de la Unión Soviética. Quiere volver a la Unión Soviética. Y por eso Ucrania, que ha invadido el Donbass, Crimea, en 2014, y como gane esta guerra,
ocurre el problema que a lo mejor también Moldavia, porque en Moldavia, en la parte norte de Moldavia, hay un enclave que se llama Transnistria. Y en Transnistria todavía sigue en los símbolos comunistas en la calle. No ha entrado el McDonald's por allí, ni el Burger King, ni nada, ni la publicidad occidental. Es totalmente como era la Unión Soviética en su momento. Está en Moldavia justo haciendo frontera con Ucrania. Por eso es importantísimo ahora que Rusia, digamos, pierda la guerra. Pierde la guerra porque es que si no, la expansión que quiere hacer Putin irá a otros países. Estamos hablando de conflictos, grandes conflictos. Pero en Asia aparece, en Asia Menor, pero que ocupa ahí una gran zona, incluida Turquía y Egipto. Sí. Ahí hay otro conflicto. Sí, hay un conflicto entre Israel y Palestina que es desde el inicio prácticamente de la creación del Estado de Israel, a partir de... con todo tipo de conflictos de baja intensidad y alta intensidad. Desde la guerra de Yom Kippur en adelante ha sido siempre conflicto. Es muy difícil. Además, ahí voy a decir un dato que va a sorprender. Va a sorprender. Digamos que estoy en el Santo Sepulcro, en la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, ayudando a los cristianos en Tierra Santa. Y cuando me dieron el porcentaje, me lo dijeron, me quedé muy sorprendido, no lo sabía, no sabía que eran tan pocos. Apenas llegan al 1% los cristianos que hay en Tierra Santa. Cuando fue la creación del Estado de Israel, era más de un 25%. Y siempre, digamos, son como los que pagan el pato por lo que está pasando en los conflictos entre los musulmanes y los judíos. Porque, por ejemplo, en Belén pues han hecho el muro alrededor y hay muchos cristianos por allá y les han cortado las comunicaciones o no pueden ir a sus tierras. O, por ejemplo, el turismo que ya no, por la guerra, pues ya no hay. No, cuando se llega al muro, al autobús y entran los soldados con fusil viendo a ver lo que hay. Claro, y eso pues perjudica, ¿no? Y al final los cristianos que somos de paz siempre, pues decimos, mira, no quiero más problemas, pues emigro y ya está, y ya me quito de problemas, ¿no? Y se enquista ese problema entre musulmanes y judíos, ¿no? Veremos a ver cómo acaba, pero digamos que va a ser a medio plazo. Otro conflicto importante. Pero nosotros estamos en la Unión Europea. Sí. Y aparentemente somos unos bonitos, vulgarmente expresados, ¿no? Nosotros, pero ¿cómo está la Unión Europea? En todo este cúmulo de conflictos, Estados Unidos por un lado, Rusia por otro, con su macroidea, y siempre se habla de la Europa de los mercaderes. Y si tú quieres ser un buen mercader, estilo Marco Polo, por ejemplo, pues tienes que llevarte bien con todo el mundo. Entonces, Europa se quiere llevar bien con todo el mundo, se quiere llevar bien con Estados Unidos, su aliado, digamos, histórico, pero también se está llevando muy bien con China y con todo Asia. Y al final, pues también realiza mucha ayuda oficial al desarrollo en África y al final es un mercado global. Por lo tanto, Europa... ¿Que no se queda Europa marginada? No, tanto como marginada no, pero se tenía que unir mucho más y debería tener una política exterior mucho más fuerte, mucho más cohesionada, para tener un mayor protagonismo a nivel internacional. Claro, porque estamos hablando de geopolítica económica mundial. Sí. Claro, Europa no se puede quedar ahí un poco claro, es que ahora a la expectativa. Ahora representamos el 17% del PIB mundial, aproximadamente, mientras que el RCEP chino es más de un 30%. Y Estados Unidos, con México y Canadá, es un 28%. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final nos tenemos que llegar a un acuerdo a la hora de ampliar la Unión Europea. Pero ¿qué sucede con la Unión Europea? Que hay países que nunca van a entrar. Los que son más ricos, digamos, esos no entran. Están en la EFTA, en el Tratado de Libre Comercio, entre ellos, que son 4. Está Islandia, que no va a entrar. Islandia está como a caballo entre Europa y América, siempre geográficamente, y entonces están como muy aislados, y ellos con el bacalao, y ahora que tienen el problema de los volcanes, pues ya con ello ya tienen suficiente y no quieren más integración.
Están los noruegos, son muy pocos y no quieren libre circulación de personas. Suiza, con Liechtenstein, secreto bancario, por lo tanto, libre circulación de capital, no, y transparencia tampoco, ¿no? Por eso esos 4 países nunca van a entrar en la Unión. Pero todo lo que es los países, digamos, del este, ahora con Ucrania, ojalá entre, ojalá. Yo soy de los partidarios que entre Ucrania dentro de la Unión. Y también los países de la antigua Yugoslavia, los que faltan por entrar, ¿no? Es decir, ahí tenemos ese conflicto o ese tema, ese tratamiento, que tenemos el problema de la migración. Sí, que se han puesto ahora mucho más duros a la hora de admitir migrantes. Porque digamos que tiene que haber migrantes, pero no tiene que haber control también. Sí. Tiene que Pero haber no control. descontrolados. No descontrolado. Porque puede ser un beneficio para tierras no ocupadas, para profesiones que se han abandonado. Sí, pero, puede ser. Pero siempre que tengan una formación mínima, siempre que vengan a aportar, siempre que vengan con contrato. Cuando los españoles nos íbamos a Alemania, íbamos con contrato ya firmado. Entonces ya aportábamos a Alemania. Lo que no es venir... Entramos con esta idea que estás exponiendo con un tema importante, la influencia que tiene la tecnología en toda esta estructura económica que aparentemente está ahí, no se dice, no se habla, a lo sumo se da una conferencia porque queda bonito hablar hoy de tecnología, de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero ¿qué papel está jugando en toda esta geopolítica que estás exponiendo? Es un papel fundamental. Es que va a cambiar, la inteligencia artificial va a cambiar el mercado de trabajo, realmente. Va a favorecer a aquellos países intensivos en tecnología y no intensivos en mano de obra. Hay 2 maneras de competir internacionalmente. Una es a través de unos bajos precios, que muchas veces viene asociado con bajo salario en origen, y la segunda posibilidad, segunda forma de competir es vía tecnología. Entonces, quien apuesta por la tecnología realmente tiene el futuro. Y es lo que está pasando, pues siempre ha pasado con Europa, determinados países, junto con Estados Unidos y también China. ¿Y qué va a pasar? Que va a cambiar el régimen tecnológico. Y esta transparencia que ven aquí, los telespectadores, es muy importante. Porque todo el mundo conoce la parte izquierda, ¿no? Lo que es Internet, el 6G, Visa, Mastercard, lo conoce todo el mundo, GPS, pero la parte derecha es lo que viene, es lo que viene. Y esto que viene me recuerda cuando vino la televisión en color allá en el año 82 con el Mundial de España. Me acuerdo que era Telefunken quien tenía la televisión en Alemania, en ese caso, era el sistema PAL, el sistema europeo, pero era incompatible con el NTSC, que era el sistema estadounidense. Llegó un momento ya que si te comprabas un televisor en Estados Unidos, cuando llegabas a España no lo podías ver, ¿no? Pues se veía muy mal, ¿no? Bueno, pues aquí va a pasar igual, ¿no? Va a haber 2 regímenes tecnológicos en los cuales a ver quién predomina de los 2. Por eso ha querido Putin antes de la guerra, lo que quiso hacer es separar a Rusia de Google y cerró, digamos, Google. Hizo ese experimento y nunca se supo los resultados, ¿no? Pero bueno, hizo durante un día, cerró Rusia al exterior. Y China está haciendo 3/4 de lo mismo. Y muchas veces navego por redes chinas, intento sacar información y pasarla a redes, digamos, occidentales y no me deja, son incompatibles. Y en la inteligencia artificial, pues va a ser todavía mayor cambio. Una vez que cambias el régimen tecnológico y luego saltas a la inteligencia artificial, el mercado de trabajo va a ser totalmente nuevo. Quien esté formado, sobre todo en las llamadas profesiones STEM, STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, van a ver aumentar su productividad muchísimo. Se va a abrir nuevas posibilidades de negocio. Es decir, un paréntesis. Las universidades tendrán que cambiar también su estructura académica. Es que ya lo estamos haciendo. Sí. Es que hay una característica de la universidad en general que vamos por delante.
por delante muchas veces de lo que luego sucede en realidad, ¿no? Y ya nos estamos preparando en todo ello, ¿no? A través también de fondos europeos, ¿no? Que fomenta la inteligencia artificial y las profesiones STEM. Por eso, si tú estás, mira, en inteligencia artificial yo lo utilizo muchísimo. Antes, escribo más en inglés que en español. Por ser economista y estar por el mundo, pues al final pues escribo los dos idiomas. Pero por cuestiones de la vida, pues al final, mucho en Estados Unidos escribo en editoriales estadounidenses que luego tienen repercusión mundial, ¿no? Y antes, por ejemplo, cuando escribía, pues tenía que ir a un traductor, oye, mírame esto, a ver si está bien, ya, perfecto, porque si te ven algo mal no te lo publican, ¿no? Ahora lo hago con inteligencia artificial. Tengo 2 programas en los cuales ya directamente lo escribo en inglés, en español, me lo traduce automático y luego lo mejora con inteligencia artificial y lo paso a otro con inteligencia artificial y me lo deja como si fuese nativo, como si lo hubiese escrito en Estados Unidos, un nativo nacido allí desde pequeñito. Y entonces dices, madre mía, ¿qué me cuesta, digamos, económicamente ese programa? Uf, baratísimo, baratísimo. Mientras que un traductor me cobraba por palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces, traducción e interpretación va a ser una de las profesiones que lo van a tener un poquito, a lo mejor, más complicado, ¿no? Todo lo que sea, digamos, repetitivo, también lo va a hacer un ordenador. Puedes hacer un vídeo y antes el vídeo, si tú hablabas, se notaba que eras extranjero. Ahora el ordenador te pone el idioma que tú quieras y con acento original, por ejemplo, ¿no? Cambia muchísimo todo al final. Tienes que estar en la cresta de la ola, porque si no, viene el tren por detrás y te lleva por delante. Y la inteligencia artificial pasa esto a nivel, digamos, doméstico, a nivel casa, familia, pero también a nivel nacional y regional. Estamos ante un gran problema. Yo no digo... Yo lo veo como oportunidad. ¿Eh? Más que problema. Es un problema para quien no esté formado. Para quien diga, no, esto yo no lo hago. Para quien no tenga creatividad. Pero es una gran oportunidad para abrir hacer nuevas profesiones. Para tener un mayor impacto mundial. Sí, pero vamos a ver, todo ese tipo de cuestiones yo las intuyo, pero yo no quiero perder nunca el concepto de persona, de hombre, de individuo humano. Eso que llamamos humanidad es como muy casero, pero que no hay que perderlo. Sin embargo, yo estoy comprobando la respuesta de algunas personas, fundamentalmente de ciertas edades, que imbuidos por todo ese sentido facilón, cómodo y perfecto a la vez, entran en la inteligencia artificial, pero se quejan que les está faltando creatividad, que les está faltando pureza del idioma, de su idioma, que les está faltando manualmente acción. Tenemos que buscar algún sucedáneo a ese conflicto, algún complemento a ese conflicto, ¿no, José Manuel? Sí, lo que pasa es que en la inteligencia artificial a ti te mejora, quieras que no quieras. Por ejemplo, con la robótica, tú puedes tener menos dolor de espalda. Antes, por ejemplo, tú levantabas una herramienta en una fábrica y te pesaba 20 kilos. Ahora, con un brazo, digamos, robotizado, en donde tú tienes tu brazo, pero te ayuda el robot y no tienes que hacer todo el esfuerzo muscular y tienes menos accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona se ve favorecida también. O sea, lo que no puede ser es demonizar a la tecnología, porque si se demoniza la tecnología es como cuando empezó la revolución industrial, había un movimiento que rompía las máquinas, porque decían que todo tenía que ser manual. Por lo tanto, había un tractor por allí, rompía la máquina de vapor y tenía que ser todo. Y se pensaba pues que en vez de tener 50 agricultores, pues con una máquina los sustituía y se perdía el trabajo, ¿no? Pero también
por eso la educación es importante y el reciclaje. Hoy en día es tan rápido el mundo que tienes que estar continuamente reinventándote. Y esto lo saben muy bien los empresarios. Porque si no te reinventas, viene alguien por detrás y te pasa por encima muchas veces, ¿no? Hay mucha competencia, sobre todo en las microempresas y en las pequeñas y medianas. Sí. Tienes que estar siempre atento a Tú todas las oportunidades. en alguna ocasión hablabas de formación, Sí. de formación a nivel de empresa. Sí. Las empresas ya no pueden pensar en contratar a una persona que produzca persona-producción. Ahora hay que influir más en la persona para que repercuta en mi producción. Sí, pero igual que la producción, que sea intraemprendedor. Lo importante en la empresa, y esto va para los empresarios, es que a la hora de contratar a un talento humano, fijaos que no digo recurso humano, porque si dices recurso humano es como que te aprovechas, ¿no? Es el talento humano, en realidad, lo que uno contrata, ¿no? Que sea también intraemprendedor, es decir, que también no solamente haga el trabajo en sí, sino que también produzca, cree y haga, digamos, nuevas aportaciones dentro de la empresa. Si hay un problema, que dé posibles soluciones al mismo. Por eso el intraemprendedor es mucho más importante que el mero, digamos, trabajador, por así decirlo, ¿no? Que viera siempre el empresario el talento y que no subestime a los jóvenes, que no los subestime, que llevan ese impulso dentro de esa formación que a lo mejor puede complementar muy bien a otras personas que tiene a su cargo al lado, ¿no? Siempre en esta vida hay que aprender continuamente. En este final, como resumen, hay grandes movimientos de pensamiento. A mí me agrada este sentido, este principio, porque cuando el pensamiento se mueve es porque la humanidad no es estática, no está estática. Bien, es verdad que este es un concepto muy filosófico que daría pues para hacer varios programas, ¿eh? Pero a mí me agrada. Pero todos estos movimientos que están ocurriendo en la Tierra, tú has hablado de un movimiento hacia Asia. Sí. ¿Cómo podemos, en esta última parte del programa un poco, aunque sea como reunión de ideas? Siempre cuando uno ve el caballo ganador, hay dos opciones. Una es rebelarse contra este caballo ganador y otra es ir con él y llegar a colaboración. Bueno, pues soy de los que piensa, y esto lo veo mucho en América, más que en España, porque la influencia china en América, en determinados países, es más fuerte que en España. Los países que han optado por China, en América, entre ellos Ecuador, les va bien. Ahora tienen otros problemas diferentes, pero ya hablo desde un punto de vista económico. Tienen todo su negocio prácticamente, sobre todo en el tema del camarón, mirando hacia China. De tal forma que ellos son muy buenos pagadores y hay muy buenas relaciones siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienen lo que se dice el guanxi. Guanxi es reputación. Y este guanxi para los chinos es más importante incluso que el dinero, la reputación. Por eso los valores, por eso me gusta tanto la cultura china, porque es una cultura milenaria, bueno, es bimilenaria o más incluso, ¿no? De tal forma que es la persona en sí, no es dinero, 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 es yo gano, tú ganas. Por eso cuando me mandan, por ejemplo, correos electrónicos, ellos no me dicen mi contacto, me dicen mi amigo. Y siempre me han tratado como amigo, y siempre que he estado con ellos, tengo invitaciones para ir a China siempre continuamente, y están deseando que me quede definitivamente a vivir allí, pero me quedo en España. José Manuel, llegamos al final del programa. Como siempre, es un placer escucharte, y a mí un poco me sale de dentro también seguirte, pero no puedo llegar a tu nivel. Pero sí, tus enseñanzas pues nos animan y nos sirven. Así que continúes estudiando, investigando, terminando la teología, Sí. y cuando
tengas ese término de doctorado, también podemos hacer un programa. Sí, también. En Huella de Nuestro Tiempo. Yo Así que por mí encantado. Y voy a seguir más, ¿eh? Ese es mi tercero, pero voy a hacer un cuarto. Que me parece muy bien. Hasta el próximo programa y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas También, gracias por amigos, la invitación. a ustedes, como siempre, yo les agradezco que sigan Huella de Nuestro Tiempo, porque cada semana, ya saben, un tema distinto. Hasta el próximo programa.